Muy buenos días y bienvenidos a la presentación de Oracle Primavera P6 EPPM Módulo Web. Mi nombre es Joel Díaz, tengo el cargo de consultor en VIA Group. Además, soy ingeniero de minas y me encuentro certificado como Implementation Specialist de la versión 8 de Primavera P6 EPPM por Oracle. Quiero darle las gracias por tomarse el tiempo en revisar nuestra presentación. Asimismo, comentarles que VIA Group es una empresa reconocida como Oracle Gold Partner y autorizada para los productos de la suite Primavera P6 de Oracle. Para continuar, detallamos la agenda para esta sesión, que está compuesta por los siguientes puntos que desarrollaremos. Primavera P6 EPPM Módulo Web. También conocido como Primavera Web, se ha convertido en el estándar de trabajo a nivel mundial para la gestión de proyectos y portafolios. Revisaremos los conceptos más importantes para entender cómo funciona desde la perspectiva de gestión empresarial de proyectos, mostrando que es más que una herramienta para gestionar solamente los cronogramas de esos proyectos. Luego hablaremos sobre el trabajo colaborativo. Presentaremos las aplicaciones que se encuentran ya integradas a Primavera P6 EPPM y además cómo Primavera P6 EPPM se integra a otras herramientas ya disponibles en el mercado. Continuaremos con la navegación en el software, en donde mostraré las funcionalidades más resaltantes con las que encuentra el software para la gestión efectiva de portafolios de proyectos y también de proyectos. En el siguiente punto, veremos cómo Primavera Web se integra a una herramienta de modelamiento, simulando la construcción de un edificio en 3D. Para esta sesión usaremos el software Navisworks de Autodesk. Por último, hablaremos rápidamente de nuestra empresa VIA Group y los servicios que te ofrecemos. Te dejaremos nuestros datos de contacto para consultas adicionales o cualquier requerimiento que puedas tener. Ahora pasaremos al primer tema, Primavera P6 EPPM Módulo Web. Para poder entender cómo funciona Primavera P6 EPPM Módulo Web en su organización, debemos comprender que Primavera no solo se encarga de la gestión de proyectos, sino también la gestión de programas y la gestión de portafolios. Para ello, se requiere la integración de todos los actores relativos a la gestión de portafolios, programas y proyectos a lo largo de toda su organización. Y la mejor forma de hacerlo es mediante diferentes módulos interconectados a una misma base de datos, y ahora con la potencia y flexibilidad del entorno web. Esto quiere decir que ahora para tener Primavera P6 EPPM solamente es necesario un enlace web y podremos ingresar a través de cualquier navegador, como por ejemplo Mozilla, Chrome y Explorer, desde cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier equipo. Esto ayuda a flexibilizar el uso de la herramienta, ya que además de garantizar la integridad de los datos, tiene todo centralizado en la nube. Al utilizar Primavera P6 EPPM Módulo Web, significa que no solamente podremos ingresar a Primavera a través de una PC, sino también por tablets y teléfonos móviles. En general, con cualquier dispositivo que cuente con un navegador compatible y que cumpla con los requerimientos mínimos. Primavera P6 EPPM Módulo Web no solo abarca la gestión de proyectos, sino también la gestión de programas y portafolios. Ello implica que con Primavera se involucra a todos los miembros relativos a proyectos, desde un nivel corporativo, que llega a grupos empresariales, hasta actividades de un proyecto, pasando por EDT, proyecto, programa, dirección y empresa. Primavera P6 EPPM Módulo Web requiere una estructura jerárquica para tener la información de todos los actores de proyectos de tu organización en una misma base de datos. Es decir, todo lo que realicemos en un proyecto, programa o portafolio se verá reflejado en la organización. Entre las estructuras jerárquicas están los proyectos agrupados según niveles de PS y también por portafolios o programas. Podemos hacer presupuestos top-down para sumarizar información hacia niveles superiores, tener codificaciones estándares para todos los proyectos de la organización que nos permitirá gestionar portafolios y programas generando indicadores para ello. Además, tenemos una estructura de reportes flexibles, personalizables y disponibles en todo momento gracias al módulo Business Intelligence o BI.
Y para finalizar, no menos importante, tenemos los niveles de seguridad para el acceso de información. Según los usuarios, perfiles y permisos podremos acceder, crear, editar, borrar desde actividades, niveles de DT, proyectos, programas hasta portafolios, para asegurar que cada quien pueda trabajar según su rol y función en la organización. Para comprender un poco mejor Primavera P6, CPP, Módulo Web y cómo llegamos hasta él, debemos revisar rápidamente cómo evolucionamos en el tiempo. En los años 60 aparecen las primeras mainframes, que eran equipos grandes que usaban tarjetas picadas para procesar información. Inclusive podían llegar a ocupar cuartos enteros. Posteriormente, con la reducción de tamaño y la creación de ordenadores de escritorio, surgió la necesidad de la gestión de proyectos en las PCs. Dentro de esta tendencia, en el año 83, se lanza la primera versión de Primavera en donde se trabaja con líneas de código. En los años 90, se empieza a cubrir la necesidad de trabajar colaborativamente y se crea la modalidad cliente-servidor, en donde múltiples PCs vía conectividad red se podían conectar al mismo servidor de base de datos y trabajar en conjunto. De esta forma, Primavera P6 no fue ajeno a este esquema y se adaptó. En los últimos años la tendencia ha seguido evolucionando. Desaparece la necesidad de instalar un software en una sola PC y ahora con solo disponer de un enlace web podemos ingresar en cualquier momento, desde cualquier lugar y cualquier equipo a Primavera P6 EPPM Módulo Web. Podemos inclusive a través de teléfonos móviles actualizar tareas o actividades desde obra, sin la necesidad de ir a una PC para de esta forma cargar información desde campo con procedimientos de revisión y aprobación para los mismos. Esto permite que todos los gerentes y ejecutivos tengan información de indicadores que requieren en tiempo real y actualizada, evitando los problemas relacionados a la demora de carga de información, corrupción de datos, intercambio de formatos, software, etc., disminuyendo así la posibilidad de alteración de datos reales de avance de los proyectos. Actualmente en Latinoamérica, algunas empresas aún trabajan en la modalidad cliente-servidor. Estructuras en Primavera. Al trabajar con toda la organización, Primavera P6 te permite registrar y gestionar estructuras de datos transversales en tu organización. Esto es de vital importancia para la gestión de proyectos, programas y portafolios, ya que estandariza la codificación y los valores para todos los proyectos, permitiendo así la realización de cálculos sumarizados hacia niveles superiores. Entre algunas estructuras que se pueden tener para trabajar, tenemos estructuras de la OBS, que se refiere a la estructura de responsabilidades de proyectos en tu organización. Estructura de la EPS, que se refiere a la estructura de proyectos en tu organización. Estructura de portafolios, estructura de cuenta de costos, estructura de recursos y usuarios. Trabajando todas estas estructuras en conjunto, nos permite alinear la gestión de proyectos a la gestión de portafolios. Ejemplo de estructura de recursos. Primavera te permite registrar recursos desde el SEO hasta la mano de obra directa, pasando por directores, gerentes funcionales, líderes, supervisores, equipos y materiales. Y no solo recursos de la empresa, sino también recursos de los contratistas o terceros, todos registrados en una estructura funcional y jerárquica. Como habíamos mencionado anteriormente, Primavera P6 te permite registrar y gestionar estructuras de datos transversales en tu organización. El gráfico que se muestra en sus pantallas es un ejemplo claro de cómo los elementos de una estructura de recursos, también llamada RBS, trabajan en conjunto con la estructura de roles en su organización y en forma transversal. Cada recurso cumple roles dentro de su organización, teniendo como prioridad solamente un rol. Ese trabajo en conjunto se ve reflejado en la imagen. En el margen izquierdo tenemos a unos elementos de la estructura de recursos y en el lado superior tenemos algunos roles de la estructura de roles. Estos se integran a través de la matriz. Por ejemplo, el recurso Polking cumple los roles de ingeniero civil, ingeniero de costos e ingeniero mecánico, pero su rol principal es ingeniero civil.
De esta forma, Primavera P6 EPPM Módulo Web lleva un control de los recursos con sus distintas habilidades para la gestión de proyectos, programas y portafolios, así como también otras actividades como administradores de Primavera P6 EPPM. Integración con la OBS. Ya habíamos comentado un poco acerca de la OBS. La OBS se refiere a la estructura de responsabilidades de proyectos en tu organización. En ella podemos tener entre otros a ejecutivos, gerentes de portafolio, miembros de PMO, directores de proyectos, gerentes de recursos y miembros de equipo de proyecto. Cada uno de ellos tendrá una vista específica en Primavera P6 EPPM Módulo Web, dependiendo de las vistas de usuario y niveles de seguridad asignados. Por ejemplo, los miembros de equipo de proyecto tendrán acceso a la AWS y a sus actividades asignadas. El director de proyecto tendrá acceso a toda la información del proyecto al que ha sido asignado o a un conjunto de proyectos del cual él es responsable. El gerente de portafolio tendrá acceso a todos los proyectos de su portafolio y los ejecutivos tendrán una vista resumida de toda la información de la empresa con los indicadores que requieren y siempre con la misma información en toda la organización. Si hay un cambio en algún proyecto, por programa o portafolio realizado por cualquier elemento de la OBS, este se ve reflejado en todos los datos de la organización. Inclusive desde un portlet se puede llegar a ver datos de los proyectos. Podemos resumir todo lo anteriormente dicho indicando que Primavera P6 EPPM Módulo Web brinda una vista personalizada de acuerdo a sus responsabilidades, necesidades de información y niveles de acceso en la organización. Para que todo lo anterior tenga sentido, debemos pensar en la gestión de proyectos como un trabajo colaborativo en donde todos los actores participan. Para ello, Primavera P6 EPPM Módulo Web tiene diversas aplicaciones integradas dependiendo del esquema de licenciamiento en su organización. Un módulo de Primavera P6 EPPM es el módulo TeamMember. Este módulo dispone de funcionalidades web para reportar el estado de tareas y además dispone de una aplicación para smartphone para acelerar el funcionamiento de la misma. Solo descargas la aplicación en tu celular y podrás actualizar tus tareas desde Obra o revisar información de tus proyectos y portafolios desde tu teléfono smartphone, tablet o iPad en cualquier momento. También tenemos aplicaciones como el cliente opcional, que es el tradicional cliente de escritorio que tiene la capacidad de conectarse directamente y trabajar con la misma información de la organización. Podemos también trabajar con la suite de Business Process Management de Oracle para definir flujos de trabajo, procesos de revisión, autorizaciones y aprobaciones para la carga de información. Esto ayudará a asegurar que todos los procesos de la gestión se respeten en tu organización y además el contenido de Primavera P6 EPPM Módulo Web se personalizará para respetar dichos procesos. Además contamos con software como P6 Integration API, P6 Analytics, BI, entre otros. Los datos y la información que trabajemos en Primavera P6 EPPM Módulo Web los podemos exportar e importar dependiendo del formato a Excel, Primavera versión 6, 7, 8, Microsoft Project, Primavera Risk Analysis, entre otros. Para la suite de Oracle se utiliza el formato Primavera XML, por ejemplo para las versiones anteriores de Primavera y Primavera Risk Analysis. Integración con otras herramientas. Cuando hablamos de integración con otras herramientas, quiere decir que Primavera Web va a trabajar en una misma base de datos con otro software, como por ejemplo Contract Management, que sirve para la administración de documentos, administración de costos de trabajo y administración del proyecto. SAP, a través de Inspire for SAP, que sirve para llevar un estricto control sobre los costos, cronogramas, materiales y recursos. Enterprise Resource Management, que asegura las mejores prácticas y el cumplimiento de la calidad. Herramientas de modelamiento en 3D, utilizados últimamente en el mercado de construcción, con los modelamientos tridimensionales relacionados a los cronogramas. ERP, entre otros. Veremos un poco más acerca de las aplicaciones integradas, en este caso TeamMember como una aplicación para iPhone. En la primera imagen
vemos el estado de nuestras tareas asignadas. 5 actividades que están en progreso, una actividad con retraso, 0 actividades marcadas como importante y 5 actividades finalizadas. En la segunda imagen vemos actividades agrupadas por proyectos, mostrando inclusive el porcentaje de avance. En la tercera imagen vemos datos a detalle acerca de una actividad, por ejemplo, fecha de inicio, fecha de fin, entre otros. Es importante recordar que ya está disponible la función de trabajo fuera de línea, que permite sincronizar las tareas a las que estoy asignado a reportar, desconectarme del servidor o de internet, reportar el estado de cada actividad, adjuntar documentos, comentarios y notas, y luego volver a conectarme a internet para que la aplicación sincronice la data con Primavera P6 EPPM módulo web. Modelamiento en 3D. Primavera P6 EPPM nos permite integrar modelos tridimensionales y sus diferentes objetivos para asociarlos a actividades específicas del cronograma, permitiéndote así una simulación de los procesos de construcción que sigue el cronograma del proyecto. Dicho de otra manera, es el modelamiento en 3D integrado a un cronograma de proyecto. En la última parte del video veremos cómo Primavera Web se integra a una herramienta de modelamiento, simulando la construcción de un edificio en 3D. Ahora hablaremos acerca de la navegación en Primavera P6 EPPM módulo web. En nuestro recorrido en el software Primavera vamos a iniciar viendo todo lo relacionado a la gestión de portafolios, las principales funcionalidades que me permiten gestionar mi portafolio de proyectos. Luego hablaremos acerca de los dashboards, describiremos algunos puntos importantes relacionados a los dashboards, luego hablaremos de la sección de proyectos y las funcionalidades que me ayudan a gestionar un proyecto. Comencemos con portafolios. Antes de iniciar la navegación, recordemos que portafolios es un conjunto de proyectos agrupados estratégicamente para lograr un objetivo de negocios dentro de la organización. Primavera P6 EPPM módulo web, a través de sus páginas Portafolio Análisis, Planeamiento de la Capacidad, Retorno de la Inversión, Performance y Gantt chart, te permiten gestionar tus portafolios de proyectos, logrando a través de costos sumarizados, variedad de datas o layout de datas, vistas de usuarios, indicadores y otras herramientas y técnicas, entre ellas análisis de waterline, analizar y evaluar el rendimiento del portafolio, ayudando en la toma de decisiones a nivel ejecutivo e involucrando a todos los proyectos pertenecientes al portafolio. Haremos un breve recorrido por las principales herramientas que te ofrece Primavera P6 EPPM módulo web que te permitirán realizar la gestión de portafolios en tu organización. Iniciaremos ingresando a un buscador, en mi caso Mozilla Firefox, e ingresaremos el enlace Primavera P6 EPPM módulo web. Una vez que haya cargado la página, ingresaré mi usuario y contraseña para ingresar a Primavera P6 EPPM módulo web. Bien, hemos ingresado a Primavera. Estamos en la sección portafolios donde veremos todo lo relacionado a la gestión de portafolios. Esta sección se divide en 6 páginas. La primera de ellas es Portafolio Análisis, que me permite hacer la comparación entre datos concernientes a dos portafolios de proyectos. Capacity Planning o Planeamiento de la Capacidad, donde revisaremos las asignaciones de roles y costos a través del tiempo para un portafolio. Performance Status o estado de rendimiento, donde nos permite o Primavera nos muestra indicadores para medir el rendimiento de mi portafolio. Gantt chart, que me brinda información del cronograma escalado a nivel de WS y con datos de unidades y costos en una lista de histograma spreadsheet. ROI, o también llamado retorno de la inversión, es la página donde nosotros veremos información de retorno de la inversión para un proyecto o para todos los proyectos de un portafolio. Y por último, detalles donde configuraremos qué proyectos estarán dentro de nuestro portafolio. Iniciemos con portafolio análisis.
La página Portafolio Análisis compara los datos de dos portafolios o dos grupos de proyectos en dos secciones, como se puede ver en sus pantallas. Un portafolio en primavera es representado por un icono similar a un maletín de color marrón y a un proyecto como un folder de color plomo. En esta presentación he abierto el portafolio proyectos con presupuesto mayores a $500,000 y los proyectos de este portafolio son los que se encuentran en esta lista de proyectos. Como pueden observar, el mismo portafolio está abierto en las dos secciones, sección 1 y sección 2. Es decir, podemos representar la información de un portafolio en diferentes formatos al seleccionar diferentes vistas, entre ellas Google Chart, histograma, pie chart, scorecard, entre otros. A continuación realizaré un ejemplo del uso del análisis Waterline en la página Portafolio Análisis. El análisis Waterline, también conocida como caída de agua o línea de agua, se utiliza para ordenar los proyectos de un portafolio en una vista de scorecard, separando en dos grupos los proyectos en base a una indicación específica requerida y deseada. Iniciemos con el desarrollo del ejemplo. Nosotros estamos a cargo del portafolio proyectos con un presupuesto mayor a $500,000. Y para el siguiente año tenemos una restricción para el portafolio. Esa restricción consiste en que el presupuesto del portafolio para el siguiente año no debe exceder los $10 millones. Debemos seleccionar dentro de todos los proyectos de mi portafolio aquellos que cumplan con estos requerimientos y que además sean los más importantes basados en la valoración dentro de la empresa. Para ello usaremos el análisis Waterline. Configuraré rápidamente para que se puedan observar los resultados. Me voy a vista, selecciono Waterline, luego más y luego personalizar. Selecciono Waterline y acá escojo en costos, selecciono al Completion Total Cost y que sea no menor a 10 millones. El orden tiene que ser de acuerdo a la puntuación de los proyectos dentro de la empresa y de orden descendente. Pulso aplicar y veremos los resultados. Como se ve en sus pantallas, tenemos a los proyectos agrupados de acuerdo a los requerimientos que teníamos. Los proyectos que no cumplen con nuestros requerimientos están pintados de color celeste, a esto se le llama caída de agua. Y los proyectos que sí cumplen están marcados. Una de las restricciones era que el presupuesto del portafolio no debería exceder los $10 millones y se está cumpliendo, porque la suma de estos proyectos me da $9.775.000. Y además son los más importantes de la empresa por la valoración que se les da a los proyectos en su empresa. Los datos de los proyectos marcados los vemos en la sección izquierda en una vista de pie chart o diagrama circular donde se muestran la inversión agrupada por tipo de proyecto. Proyecto de construcción, DTI, introducción de un nuevo producto, entre otros. Manualmente, inclusive, nosotros podemos incluir o excluir proyectos en el portafolio. Por ejemplo, si yo estoy marcando este proyecto, automáticamente se actualiza la vista izquierda o la sección izquierda. Y también el presupuesto es sumado. Acá ya nos estamos excediendo. Una vez realizado el análisis, podemos guardarlo como un escenario en Primavera P6 EPPM módulo web. Por ejemplo, voy a guardar el escenario con la fecha del día de hoy. Y guardamos. Al guardar como un escenario la vista o los cambios que actualmente hemos realizado, podemos hacer una revisión futura o una comparación. Como por ejemplo, ahorita puedo seleccionar otros proyectos y ahora quisiera regresar a la vista anterior. Entonces yo voy a escenarios, selecciono la vista anterior y automáticamente tengo los datos o el trabajo que había realizado. Y esta ha sido una breve muestra del uso de portafolio análisis. Continuemos con Capacity Plan.
Esta página nos permitirá analizar la gestión de roles y costos a través del tiempo para un grupo de proyectos, y estos proyectos tienen que ser de un portafolio. Por medio de diferentes gráficos se mostrará la asignación de roles, permitiendo identificar rápidamente periodos de tiempo con sobreasignación o que estén lejos del límite. En esta página también podremos desarrollar análisis what if, así como también realizar cambios gráficamente a las fechas pronosticadas o forecast dates. También podemos crear escenarios para hacer un análisis de posibles opciones de solución relacionadas a la sobreasignación de roles. La página, como se puede ver, se divide en 4 cuadrantes que en conjunto ayudarán a analizar los requerimientos de roles en el tiempo. En el primer cuadrante nosotros vemos a los proyectos en un formato scorecard, por eso que el primer cuadrante se le llama scorecard. En el segundo cuadrante, llamado Gantt chart, veremos a los proyectos distribuidos en el tiempo, pero a través de barras. Los vamos a ver en formato de barras. La primera barra o la barra que está en la parte superior es la barra que me indica el proyecto planeado. Es decir, la parte verde me indica lo que falta del proyecto y la parte azul viene a ser lo ya realizado en el proyecto. La barra que está debajo y que es de color naranja me muestra el valor pronosticado del proyecto. Es decir, este proyecto, por ejemplo, ya ha iniciado, pero todavía falta concluir. Y el pronosticado es que se cumpla en ese periodo de tiempo. Pero nosotros podemos forzar que el proyecto se detenga y vuelva a iniciar luego. Y eso lo vamos a ver cómo se interrelaciona con los otros cuadrantes. En el tercer cuadrante o role selector, seleccionamos los roles que se verán en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, o también llamado Capacity Planning Chart, muestran los gráficos de los roles que hayamos seleccionado en el tercer cuadrante. Esta asignación de roles lo podemos ver de diferentes formas o diferentes formatos de gráfico, como por ejemplo Stacked Histogram o histogramas apilados, gráfico de áreas, Net Availability Chart y un formato spreadsheet similar al del primer cuadrante. Para hacerles una muestra, observe que al yo mover una barra en la parte superior, las barras verdes no las puedo mover, las pronosticadas sí. Entonces yo con esto puedo hacer distintos escenarios acerca de mi asignación de roles y automáticamente Primavera va a actualizar la cantidad de roles por periodos de tiempo. Y es así como yo puedo ver desde distintas opciones de escenarios relacionados a mi asignación de roles. Por ejemplo, voy a forzar a que estos proyectos inicien en octubre. Y como vemos, automáticamente Primavera EPPM módulo web actualiza la información de roles en el cuarto cuadrante. De esta forma nosotros podemos observar la disponibilidad de roles en un periodo de tiempo. Inclusive nosotros podemos guardar estos cambios o esta asignación de roles en un escenario para una futura revisión o aprobación, como se hizo en Portafolio Análisis. Ahora revisaremos la página Performance Status. Primavera P6 EPPM módulo web te permite a través de esta página tener indicadores de tiempo, costo y valor ganado de acuerdo a valores sumarizados o resumidos de costos y cronogramas. Como se puede ver en sus pantallas, Primavera te permite visualizar los indicadores a través de valores numéricos y con iconos, representando así el estado del proyecto. Este icono significa que está en estado crítico y que debemos darle mayor importancia. Este es un mensaje de alerta para hacer una revisión del proyecto. Este icono significa que el avance del proyecto es aceptable y este último icono significa que es óptimo el avance del proyecto. Estos valores que nosotros vemos en la pantalla corresponderán a la selección que nosotros hagamos de schedule, valor ganado o indicadores generales. Por ejemplo, hemos seleccionado schedule y vamos a analizar cómo están estos proyectos respecto al cronograma.
y voy a centrar mi información o centrar mi atención en expansión y modernización de la planta de Córdoba, debido a que tiene un mensaje de alerta relacionado a las sobrehoras. Hay una sobrecarga de horas. Respecto al día de hoy, tenemos 8 días de retraso y tenemos 431 horas sobreasignadas. Pero respecto a la finalización, Primavera estima que vamos a demorar 11 días vamos a tener 11 días de retraso, y estas 41 horas van a disminuir y solamente vamos a tener 38 horas sobreasignadas. Pero al día de hoy debemos hacerle una revisión, así que vamos a ingresar al proyecto y vamos a revisar en qué WS están sobreasignadas estas horas y en qué actividades. Así que vamos a pulsar en Córdoba. Vemos el primer nivel de la WS, vamos a irnos a sistema automatizado siguiendo este indicador. Luego nos vamos a ir a sistema de ingeniería, ya que hay algunos que ni siquiera han iniciado. Luego vamos a irnos entre ellos dos, que tienen también un mensaje crítico. Vamos a irnos a este porque hay mayor horas sobreasignadas. Y vemos que tenemos casi 30 días de retraso, lo cual puede ser aceptable de acuerdo a las holguras que pueda tener esta actividad o las actividades que estén dentro de este WS. Ahora, hemos sobrepasado la cantidad de horas, lo cual significa que vamos a gastar mayor dinero, así que vamos a enfocar en esta WS. Podremos ver qué actividades están dentro de esa WS, inclusive qué recursos están realizando cada actividad. Vamos a regresar a la ventana inicial. Como vemos, en la página principal, Primavera P6 EPPM módulo web calcula los valores para cada proyecto, pero también para el portafolio. Por ejemplo, el día de hoy Primavera calcula que tiene 5.1 días de retraso y además que tenemos 2097 horas aproximadamente asignadas en las actividades que han ocurrido. Pero estima que al finalizar vamos a tener 24 días de retraso y la cantidad de horas va a disminuir a 1000 aproximadamente. De esta manera, Primavera te permite tener un control centralizado de tus proyectos en data resumida en tiempo real. Por ejemplo, ahora iremos a la pestaña Indicadores. En esta pestaña tendremos los indicadores ya conocidos, como son SPI, CPI y TCPI para todos los proyectos de mi portafolio y también para mi portafolio. De esta manera, Primavera P6 EPPM módulo web te ayudará a tener un control sobre proyectos o sobre los proyectos de tu portafolio y además te ayudará en la toma de decisiones a nivel ejecutivos. Continuemos con Gantt chart. La página Gantt chart te permite ver de forma resumida la información de los cronogramas de los proyectos que están dentro de tu portafolio, así como también las unidades y costos en vistas de histograma o spreadsheet. Como pueden apreciar en sus pantallas, tenemos los proyectos vistos en un diagrama de Gantt representados por barras. En la parte intermedia tenemos los valores mensuales de valor planeado, valor ganado, estimado a la finalización, entre otros. Y en la última parte tenemos la lista de los proyectos. Podemos inclusive ingresar a un proyecto para revisar información a nivel macro. Hemos ingresado al proyecto de integración ACH, tenemos la WS representada por barras y en la parte inferior tenemos mensualmente los valores de valor planeado, valor ganado, estimado de la finalización, entre otros. Si no los se llegaran a ver, nosotros podemos acercar un poco la imagen para poder observar los valores. De esta manera tenemos de forma resumida y centralizada información acerca de todos los proyectos de nuestro portafolio para gestionarlos de una manera eficaz. Ahora hablaremos acerca de la página Retorno de la inversión. Primavera P6 EPPM módulo web, a través de la página ROI,
provee datos de retorno a la inversión para un portafolio seleccionado y los proyectos que estén dentro de él. La página muestra el retorno de la inversión para el portafolio y para los proyectos que estén dentro de él. Ayuda a analizar las diferencias entre su inversión inicial en un proyecto y la cantidad de dinero que estima ganar en los bienes y servicios producidos en el proyecto. Describiendo un poco la página, esta es la lista de los proyectos de mi portafolio. Esta columna es la tasa de descuento anual, nosotros lo conocemos como tasa de interés anual. Esto es el valor presente del plan de beneficio total que nosotros podemos obtener con el proyecto. Este vendría a ser el retorno de la inversión, los días que me tomaría recuperar la inversión que yo he hecho en el proyecto. Eso es el valor presente del plan de gastos total, es la inversión en el proyecto. El valor presente neto es calculado como la diferencia entre el plan de beneficio total y la inversión. Y el retorno de la inversión es el valor presente neto dividido en el Total Spending Plan, mostrado en porcentaje. A modo de enseñanza calcularemos el retorno de la inversión para el proyecto ACH Integration Project. Este proyecto tiene una tasa de interés anual de 7% y un plan de beneficio total de $2.749.355. El periodo de retorno es el periodo de tiempo o el tiempo en que demora recuperar la inversión inicial en ese proyecto. Y el plan, Spending Plan, es la inversión del proyecto, que vendría a ser $1.948.604. Con estos valores, Primavera P6 EPPM módulo web calculará el valor presente neto, que es la diferencia entre el plan de beneficio total y el plan de gastos total, que es la inversión. Este valor es de $800.752. Con este valor, Primavera calculará el porcentaje de retorno de la inversión de la siguiente manera. El valor presente neto entre el Total Spending Plan, mostrado en porcentaje. De esta manera, Primavera calculará el retorno de la inversión de cada proyecto y del portafolio, como se puede ver en sus pantallas. Debemos tener en cuenta que hemos revisado los cálculos rápidamente a nivel macro por ser esta una presentación. A detalle, nosotros podríamos revisar el cálculo del Total Spending Plan y el Total Benefit Plan y cómo estos se distribuyen cómo se muestra en sus pantallas. Con esta página hemos terminado nuestra navegación en la sección portafolios. Ahora haremos una navegación en todo lo relacionado a dashboards. Explicaremos qué es un dashboard, qué es un portlet, qué información puede contener un portlet y un dashboard y algunos reportes que se pueden generar desde dashboards. Ahora ingresaremos a Primavera P6 EPPM módulo web. Vamos a ingresar a Primavera, estoy en la sección Dashboard y he seleccionado el dashboard Construcción. Los dashboards proveen un acceso rápido a una serie de datos de los proyectos y también de la empresa. Los datos que aparecen o que se muestran en el dashboard es controlado por un filtro. En este caso, mi filtro es el portafolio proyectos de construcción, es decir, toda la información que se muestre en este dashboard es correspondiente a el portafolio proyectos de construcción. Actualmente tengo 3 dashboards abiertos: construcción, energía y construcción personal, pero he seleccionado construcción. Actualmente estamos en el dashboard construcción. Como se puede ver en sus pantallas, el dashboard construcción se divide en pequeñas ventanas. Estas pequeñas ventanas nosotros las vamos a llamar portlets y me muestran data específica, ya sea de proyecto, portafolio, EPS, recursos o actividades, dependiendo de la personalización que nosotros le hayamos dado. El primer portlet me muestra los gastos por proyecto, representado por un histograma donde tenemos a los proyectos y el presupuesto en el eje Y. Ahora, en el segundo portlet nosotros tenemos
la variación del costo y la variación del cronograma de cada proyecto de mi portafolio. En este caso, los proyectos están representados por unas esferas o circunferencias, las cuales su ubicación depende de la variación que puedan tener respecto al costo y cronograma. Por ejemplo, este proyecto tiene un mayor presupuesto que los otros, ya que es un poco más grande, y tiene una variación del costo aproximadamente de $20,000 y del cronograma también tiene una variación. Hay otros proyectos que ha variado en costo, pero no en cronograma. Y hay otros que no han variado ni en costo ni en cronograma. Asumo que estos son proyectos que todavía están en su etapa de planificación. Tenemos indicadores de los proyectos de mi portafolio, como CPI, SPI, entre otros, estadística de los proyectos, algo un poco más detallado. Los proyectos representados por el diagrama de Gantt, los proyectos o los gastos que nosotros tenemos por fases, valor ganado de nuestros proyectos, gastos por ubicación y presupuesto por Project Management. Esto es un dashboard de resumen para un CEO, el cual solamente le interesa ver información rápida y resumida. Pero nosotros también podemos llegar de esta información resumida a algo más detallado. Por ejemplo, estamos en el Portlet indicadores de rendimiento. Por ejemplo, el proyecto Campamento Minero Perú. En este caso tengo un indicador o CPI que me indica que estamos en 0.95 y tengo un mensaje alerta. Este mensaje alerta yo lo he personalizado para que todos los valores que sean menores a 0.97 en CPI me muestre un mensaje alerta. Estos son personalizables. Entonces, siguiendo esta lógica, voy a ingresar a este proyecto, voy a pulsar sobre él. Voy a seguir a los indicadores que me den un mensaje de alerta, en este caso este elemento de la WS, y veo que en estructura, en el elemento de WS estructura, es donde nosotros tenemos un mayor o una mayor variación, ya sea en el cronograma y en el costo, es decir, estamos gastando mucho más dinero de lo que nosotros habíamos planificado ganar. Ya la finalización primera estima que podemos alinearnos todavía. Ahora regresemos. Ahora les mostraré el portlet de energía. Selecciono la energía. Como vemos, este dashboard ha sido personalizado de otra manera, de acuerdo a otras necesidades. La información que se muestra en este dashboard es de este portafolio. Ahora tenemos también la variación, un portlet de análisis de variación por proyecto, el rendimiento de valor ganado, Gantt chart de todos los proyectos, el esfuerzo remanente por sponsor, estadística de los proyectos un poquito más detallado, entre otros. Entonces hemos configurado este dashboard de acuerdo a otras necesidades para otro portafolio. Ahora, si yo soy un gerente de portafolio, no me conviene tener una vista resumida de esta manera. Esto es algo más para los ejecutivos. Si yo fuera un gerente de portafolio, tendría la siguiente vista. Por un lado tendría un portlet de riesgos, donde vería los principales riesgos por proyecto, algunas incidencias que pudieron haber ocurrido dentro de mis proyectos, el Gantt chart de mis proyectos, calendarios y documentos a revisar. Y por el otro lado debería tener indicadores de rendimiento, estadística de los proyectos a detalle, análisis de variación del costo de mis proyectos y indicadores de cronograma. Entonces yo debería personalizar de acuerdo a las necesidades que yo pueda tener. En este caso es más para control. Si bien yo puedo tener ahora acceso a todos los módulos y a todas las secciones que pueda tener Primavera, es por el nivel de usuario que yo tengo. Y el nivel de usuario que actualmente estoy utilizando es de superadministrador. Es por eso que yo tengo acceso a dashboard, portafolio, proyectos, recursos, reportes y a una pestaña de administración. Ahora ingresaremos con otro usuario. Ingresaré con un usuario de un ejecutivo.
Ingreso su usuario y contraseña, ¿no? Pulso Login. Como pueden apreciar, hay algunas secciones que ya no aparecen, como son la sección Proyectos, Recursos, Reportes, pero sí me muestran los dashboards Construcción y Energía. Hay un dashboard Construcción Personal que no se muestra, ya que ese era un dashboard que solamente lo podría ver el administrador, pero sí contiene la información de todo el portafolio de proyectos de construcción. Igual, si voy a Ingeniería, me mostrará el mismo dashboard que habíamos visto antes. En portafolio, solamente tendrá acceso al estado de rendimiento, solamente a algunos valores, ya no a las otras páginas que habíamos visto anteriormente. Como ven, Primavera limita el acceso de información para poder trabajar en conjunto, y este límite de información que te pueda mostrar depende de tu función dentro de la organización. Ahora vamos a ingresar con un usuario o con el usuario del gerente de recursos. Ingresaré el usuario y contraseña del gerente de recursos. Pulso Login. En este caso, el gerente de recursos solamente tiene acceso a la sección Recursos y las páginas que se encuentran dentro de él. Esta sección requiere información de toda la empresa para que el gerente de recursos pueda realizar una buena planificación y gestión de los recursos. Ahora ingresaremos con un usuario planner. Ingresaré el usuario y contraseña de un planner para poder ver la vista o la personalización de cómo se ve Primavera desde el punto de vista de un planner. Pulso Login. Como pueden ver, el planner solamente tiene acceso al proyecto Parque Corporativo Panamá y solamente tenemos, o él podrá hacer la planificación de ese proyecto. No tiene acceso a portafolios, ni recursos, ni reportes. Entonces, de esa forma, Primavera trabaja desde un nivel ejecutivo, pasando por portafolio, programas, proyectos, EPS, hasta llegar hasta actividades. Y definir qué acceso puede tener cada rol, cada elemento de la WS y cada recurso en la organización, personalizando así la información para cada uno de ellos.